¿Quién quiere escuchar palabra de Dios esta mañana? Todas las cosas las conseguimos con perseverancia. La perseverancia conduce al éxito. Muchos, por desmayar y desistir, no logran sus objetivos. Recuerdo cuando cursé la preparatoria hace ratito, hace ya algunos años, aquí en la preparatoria Emiliano Zapata. ¿Quién estudió ahí en la Emiliano Zapata? Fer, ¿quién más? Paul. Ok. Cuando yo ingresé, tuve 57 compañeros. O sea que conmigo éramos 58. Una locura. O sea, muchísimos. Y en ese tiempo nada más era de 2 años la preparatoria. ¿Y sabe cuántos salimos? 14. Cuando entré a estudiar la licenciatura en psicología, entramos 44. ¿Sabe cuánto nos titulamos? Nada más 15. El nivel de deserción en la mayoría de las cosas es muy alto, muy grande, muy escandaloso. Ahora, si hablamos de las estadísticas de la deserción o de los divorcios, en México, 1 de cada 3 matrimonios al día de hoy termina en divorcio y en separación. En Estados Unidos, la mitad de los que se casen se van a divorciar. Y en países, varios países en Europa, voy a mencionar nada más a uno, a España, 7 de cada matrimonios se van a terminar divorciando. Está escandalosa la cosa, ¿no? Ahora veamos en la deserción en las filas cristianas. La pregunta es: ¿solamente hay deserción en la escuela, en el trabajo, en los negocios, en el matrimonio? Tristemente, a lo largo ya de más de 3 décadas, voy para cumplir 36 años de una conexión con Cristo, contando desde mis 16 años, porque desde niño pues yo era cristiano. Bueno, todos los niños son cristianos. Si tú estás en una reunión de niños con 100 niños, ¿quién quiere recibir a Cristo? Los 100 niños se levantan y reciben a Cristo. Pero bueno, yo lo cuento desde los 16, que ahí ya no eres niño. Ahí ya sabes, ya te tienes que arrepentir de muchos pecados. Ahora he visto tanta deserción y la estadística es de 3 de cada 5 jóvenes cristianos terminarán abandonando la fe y abandonando la iglesia. Más de la mitad. Y pues la edad donde hay más deserción es a la edad de los 15. La edad de los 13 años, de los 13 a los 15 años, esos 2 años, es la etapa más compleja y complicada de todo ser humano. Es altamente complicada. Es donde los niños están sacando toda su frustración. Ahí, en esa edad. Entonces, papás, hay que ponerse las pilas. No cuando lleguen a los 13 ni a los 15, no, desde chiquitos. De hecho, desde antes de que nazcan. La educación de los hijos empieza 20 años antes de que nazca tu hijo, no cuando nace. Ay, ya tengo un hijo y voy a ponerme a estudiar la paternidad. No, la educación de tu hijo empezó desde lo que tú aprendiste con tu papá. De hecho, empezó desde lo que enseñó el abuelo al papá. Desde ahí. Recuerden el mensaje de hace 8 días. Los seres humanos aprendemos por imitación. Casi todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que actuamos es por la imitación, porque aprendimos eso imitando a otro. Pero aquí estamos todos los que imitadores de Jesús. Así es que imagínense el comportamiento, cómo va a ser si cada uno de nosotros imitamos a Jesús. Hay unas preguntas que quiero hacerle. ¿Qué es lo que hace que el hombre desista en sus proyectos? ¿Y por qué hay cristianos que abandonan la fe?
¿Qué hace al hombre ser perseverante? Quiero que vean por favor Mateo 24:6. Y antes de entrar a este versículo, quiero que vean, la perseverancia es una virtud. Es un poder para mantenerse firmes a pesar de las circunstancias. Lo imparte el Espíritu de Dios. Para ser perseverante se necesita esfuerzo, entrega, compromiso y dedicación día a día. La perseverancia en nuestra fe garantiza el disfrutar de la vida eterna. Mateo 24:6 nos dice: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán para que los persigan. ¿Y qué? Y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros, se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cosas que hacen abandonar la fe. 4 cosas. ¿Por qué la gente, los cristianos, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, abandonan la fe? En todos los tiempos, en todos los siglos, en todas las épocas, hay gente que deserta de la fe. Los que ya tienen algunos años en Cristo, pues saben de lo que estoy hablando, que usted ha observado, y hasta, de hecho, hasta pastores, O sea, esto no es nada más para, digamos, discípulos comunes, sino servidores principales que eran el brazo derecho o izquierdo o los pies del pastor. Y de hecho hasta el mismo pastor, la misma pastora, desertaron de las filas cristianas. Yo conozco gente así. ¿Por qué? Ninguno de los que estamos aquí somos inmunes a eso. Conocemos nosotros, a ver, ¿quién de ustedes conoce gente que un tiempo la miró hasta danzando y bautizándose y hasta predicando y de repente ya no la ve? Y si le pasa a ellos, nos puede pasar también a nosotros. ¿Cuánto le gustaría que no le pasara eso? ¿Sabe cuál es una de mis metas? Yo tengo varias metas en la vida. Una de ellas, terminar mi fe, o sea, llegar, si Dios lo permite, llegar a viejito, ancianito y con una fe más fuerte de la que tengo ahora. Terminar el pastorado, mis últimos días, siendo un pastor feliz, no un pastor amargado o frustrado, no. Otra de mis metas es terminar mis días, terminar al lado de esta mujer que Dios me dio por esposa, perseverar en mi matrimonio. Todas las cosas que acabo de mencionar, y tengo más metas. Una de ellas es llegar a escribir un libro, ya casi este año, primeramente Dios, no sé cuándo, pero ya casi logro esa meta. Y ninguna de ellas es fácil, porque requiere, para lograr eso, requiere la constancia, requiere la perseverancia. Ahora, 4 cosas que menciona Jesús aquí por las cuales la gente abandona la fe. La primera es las catástrofes, el hambre, los terremotos y la guerra. Imagínate tú en medio de una catástrofe, en medio de un terremoto, de un maremoto, de un tsunami, y experimentar hambre y que llegue la guerra a ti. Son de los peores sufrimientos en el ser humano. Y lo otro es, dice que habrá persecución. Dice, en los últimos tiempos a ustedes los van a perseguir y hasta los van a matar. Respeto, hay predicadores, respeto, hay una corriente que enseña que cuando Cristo venga, o antes de que Cristo venga, el pueblo será arrebatado para que sea librado de la gran tribulación. Pero a mí este texto me está diciendo lo contrario. Aquí a mí este texto dice
que en los últimos tiempos dice, los van a perseguir y nos los van a matar. Y vas a experimentar la guerra, y vas a experimentar el hambre, y vas a experimentar calamidades. Eso es lo que Jesús está diciendo de los últimos tiempos. Ahora, la persecución, otra causa por la cual la gente abandona la fe, por la persecución. La persecución extrema es al día de hoy, en algunas partes en el mundo, aunque usted no lo crea, la gente arriesga el pellejo cada día por ser cristiano. En el mundo musulmán hay países donde es pena de muerte ser cristiano. En el menor de los casos es cárcel. Ha habido cantidad de misioneros, de pastores que han estado encarcelados porque los descubren que son misioneros. Está prohibido en esos países, y en algunos es pena de muerte. Ahora, la persecución, el rechazo de la familia, el rechazo, ¿por qué los jóvenes abandonan la fe? Porque no quieren sufrir el rechazo, en cierta manera, pero también porque no ven una congruencia en el cristianismo de sus papás. Un joven de 13, 14 años, de 15 años, difícilmente va a llegar solo a la iglesia. Llegó desde pequeño, pero ¿por qué abandona la fe a los 15 años? Porque vio incongruencia en el carácter de sus padres. No vio a Cristo en su comportamiento. Entonces, también la traición y el odio. Dice que se van a traicionar y se van a odiar. En el versículo 10, los traicionarán y se odiarán. ¿Sabe cuál es una de las aflicciones más terribles en el ser humano? La traición. Cuando alguien es traicionado, ay, ay, ay. La otra es el aumento de la maldad. Dice, por haberse aumentado, incrementado, el versículo 12, tanta maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Cada día, lo acaba de mencionar mi esposa, nos enfrentamos a una corriente terrible, absurda, un bombardeo. El no binario, cada vez que vas a hacer, hasta cuando haces un trámite de imprimir la CURP y que el INE y todo eso, y que pues te da género masculino, femenino o no binario. Ay, Padre Santo, y eso es lo menos grave del asunto. La ideología de género esparciéndose por todos lados. ¿Por qué? Porque detrás de la ideología de género hay un grupo de magnates pederastas que están moviendo todo. ¿Para qué? Para legalizar la pedofilia. Pero es lo que los jóvenes no se dan cuenta. Las masas, está de moda. Hubo un momento, de repente apareció una moda. Muchas jovencitas adolescentes, la moda de ser lesbianas, como que se hizo una moda. Y recuerden, los seres humanos aprendemos por imitación. Entonces, el aumento de la maldad hace que la fe de muchos se enfríe. La perversión, la promiscuidad, legalizar el aborto es legalizar el asesinato. ¿A poco no? Legalizar el aborto, así es igual a legalizar el asesinato. Legalizar asociaciones libres. Estoy hablando duro, a ver a ver si no termino en la cárcel, pues ni modo. A ver si hay alguien que me vaya a sacar. Legalizar asociaciones libres es legalizar relaciones que Dios aborrece, que Dios abomina. ¿Cierto o no? Sí, es eso. Dios abomina relaciones de hombres con hombres, de mujeres con mujeres. Entonces, el aumento de la maldad enfría. Dice que va a enfriar a muchos. Ahora veamos
¿Qué nos dice Hebreos 10:32? ¿Recuerdan aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento? Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Así que, ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos? Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. No abandonen. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Según el autor de Hebreos, al mantener la confianza habrá una recompensa. Versículo 35 dice: no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Si tú te mantienes aferrado a la confianza, a la fe en Dios, vas a tener una recompensa eterna, la vida eterna. Es necesaria la perseverancia para poder recibir las promesas de Dios. Versículo 36 dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? La vida eterna. ¿Cuál es la mayor promesa que Dios nos hace a sus hijos? La vida eterna, estar con Él. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, les voy a preparar un lugar a ustedes. Donde yo esté, ahí estarán ustedes. Jesús lo ha prometido. Pero para recibir, el autor de Hebreos está diciendo: ustedes necesitan perseverar. ¿Qué pasaría, qué sucedería que tú y yo estuviéramos en una carrera? Ponle tú el kilometraje, una de peatón, o sea, atletismo, 10,000 metros, 1,000 metros, o el maratón, 42 kilómetros, y que en los últimos 5 metros tú allí vas, y los últimos 5 metros tú abandonas la carrera. Pero imagínate que estás dentro de una carrera. Yo una vez competí, ya ven, aquí en Zacapu tiene años que hay un grupo de varones, mujeres, jóvenes que corren los martes y los jueves. Yo corrí 2 veces, a mis hijos me motivaron, ahí vamos. Y una de esas fue para el primer aniversario. Se cumplió 1 año. Entonces el ayuntamiento organiza, ok. ¿Y sabe cuál fue la bendición de esa carrera? Que todos los que cruzaran por la meta, los que le dieran la vuelta al circuito, que son 4 kilómetros o 4,5, no sé, medio más o medio menos, vamos a dejarlo en 4 kilómetros, le colgaban una medalla. Y pues al principio comienzas pues más o menos corriendo, después ya sigues trotando, y después vas caminando, y después con los pies arrastrando. Y ya cuando vas llegando como a los últimos 30 metros, pues ya para hacer más honorable el desenlace, pues te echas una carrerita, ¿no? Y te empiezan a aplaudir y te están esperando y te ponen la medalla. La buena noticia que Dios promete para todos aquellos que crucemos la meta al final, que perseveremos hasta el final de nuestra vida, que mantengamos la fe a pesar de las circunstancias, de las pruebas, del sufrimiento, de las frustraciones, de la enfermedad, de cualquier cosa, que crucemos, no sea sin importar rodando o gateando o hasta arrastrándonos. El chiste es cruzar. Si tú cruzas la meta y perseveras en esa fe hasta el final, vas a recibir no una medalla, vas a recibir una corona, la corona de la vida eterna.
Pero el chiste es perseverar hasta el final. ¿Cuántos están aquí? Y yo quiero eso. Esa es una de mis metas principales. De hecho, es la principal en la vida. Y debería ser también la tuya. Porque si tú pones una prioridad, el enriquecerte, los negocios, o el matrimonio, o el no matrimonio, o lo que tú quieras. Yo quiero un Lamborghini. Ese es mi sueño, llegar a tener. Si no, ya me conformo con un Audi. Si ponemos cualquier prioridad en la vida, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a abandonar lo más importante. Perseverar en la fe. Entonces, es necesaria la perseverancia. Nos dice versículo 38: el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Si retrocediere, no se agradará mi alma. Entonces, mas el justo vivirá por la fe. Fue el versículo que penetró hasta lo más profundo de Martín Lutero. Y se convirtió Martín Lutero. Mas el justo por la fe vivirá, porque él hasta entonces, él creía que era por las obras, por las indulgencias, que el creyente o el seguidor de Jesús iba a ser salvo. Y dice: no, el justo vivirá por la fe. Y es cierto, el justo. ¿Cuál justo? Al que Jesús justificó, porque ninguno somos justos. Todos somos pecadores, unos en mayor y otros en menor, unos más perversos y otros menos. Pero gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Él nos hace justos, nos justifica. La justificación es declarar justo a alguien. Entonces, porque podemos nosotros alegar: ay, sí, pastor, pero Jesús promete que yo ya creo en Él, tengo mi confianza, Él ya me perdonó. Entonces, no importa que yo le pueda dar vuelo hasta donde llegue, le puedo dar rienda suelta, pastor. ¿Qué es lo que dice el versículo 38? El justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás o si retrocede, Dios está hablando, no será de mi agrado. Claro que el autor de Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, pero el autor es el Espíritu Santo. El autor de la Biblia él fue el que inspiró la Biblia. Moisés, Pablo, o sea, Bernabé, o quien haya sido el que escribió Hebreos, solamente fue un instrumento. El Espíritu Santo dice: si retrocede, no se agradará mi alma. Entonces es la fe en Jesús, pero la que persevera hasta el final. El versículo 39 nos dice que los que retroceden y abandonan la fe, será su perdición. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces, el que abandona la fe, el que se desconecta con Dios, ya será su perdición. Ahora, a mí no me importa, ¿verdad? Y pues, ¿a quién le va a importar? A ti es el que te debe de importar. Tu teología que tengas, tu creencia. O sea, tú crees que el creer en Jesús y pedirle perdón por tus pecados y recibirlo en el corazón vas a ser salvo. Está bien, sí, debemos creer eso, pero tu fe debe ser firme hasta el final, hasta el último día. ¿Está escuchando? Hasta el final. No es de que ahorita sí corro bien, o sea, y ya al final, o sea, no. Debemos de ir creciendo cada vez más. Ahora, aquí van algunas cosas que te van a ayudar a perseverar hasta el final. ¿Las quiere aprender? Y no es nada nuevo,
¿Qué le va a ayudar a perseverar? Porque todos, habría conmigo todos somos probados. Dios prueba la fe de todos. La persecución, las críticas, la burla, la maldad que enfrentas allá afuera está probando tu fe, está probando tu conexión con Dios, tu santidad. Las tentaciones que enfrentamos allá afuera nos están probando día a día. Todos los días Dios prueba nuestro corazón. No es cada 8 días, nada más que hay pruebas a veces más fuertes. Cuando Dios ve que ya nos estamos atorando, ahí te va una ayudadita, hijo. Entonces, el sufrimiento, todos estamos expuestos a eso. Ahora, cosas que nos van a ayudar a perseverar. Colosenses 4:2. Si algo insiste Dios en que debemos hacer algo, es en esto. Dice el apóstol Pablo: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. O sea, dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Qué nos dice Primera Tesalonicenses 5:17? Oren sin cesar, platiquen con Dios sin parar. Y Romanos 12:12 nos dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Está diciendo: ustedes gócense en esa esperanza eterna y muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. ¿Qué nos dice Hechos 1:14? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Todos en un mismo espíritu se dedicaban ¿a qué? A la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ahí estaba. Los que primero decían y juzgaban que estaba loco, porque María y los hermanos de Jesús, o sea, la mamá terrenal y los hermanos de Jesús, pensaban que Jesús se había vuelto loco. Pero ya después, caray, ya cuando empezaron a ver lo que Jesús enseñaba y hacía en la gente, sus milagros, y fueron testigos. O sea, María fue testiga ocular de la muerte de Jesús en la cruz. Ella vio lo que pasó allí. Aunque a María se le había olvidado que el ángel, que Gabriel le había dicho: tú vas a concebir del Espíritu Santo. Se le olvidó todo eso. María en su tiempo, en su momento, estaba convencida de que no era, su concepción no fue natural como los demás seres humanos, y se le había olvidado el propósito por el cual iba a ser enviado Jesús. Y cuando ya llega la hora de manifestarse, a ver Jacobo, vente. A ver Judas, ándale, Santiago, vamos a ver si convencen a su hermano, porque creo que ya. Qué asombroso. ¿Qué me enseña a mí esto? Que la visitación que tuviste ayer, hace 10 años, hace 15 años, eso ya fue, eso ya quedó atrás. Tú necesitas renovar hoy. Hoy necesitas renovar tu conexión con Dios, porque a los seres humanos se nos olvida. A Salomón se le olvidó que Dios se le apareció 2 veces, y ya siendo un rey viejo empezó a adorar a los demonios, a los dioses, a los ídolos abominables de los cananeos. Se le olvidó. Y eso que Dios se le apareció y lo hizo rico y lo hizo sabio. Él le dio la inspiración para escribir 3000 proverbios y cantares y eclesiastés.
A los seres humanos se nos olvida, somos olvidadizos. Por eso necesitamos todos los días dedicarnos ¿a qué? A la oración. A los seres humanos, a los leprosos. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, no pasaron ni siquiera días ni semanas. A los 9 leprosos se les olvidó que habían sido leprosos. Y Jesús le dice: ¿y los otros qué onda? No, yo creo que se fueron al table dance, o no sé dónde se diría, ¿eh? Se fueron a pistear, ¿eh? Porque antes a los leprosos no los dejaban entrar al pueblo ni a las tabernas, ¿eh? Uy, chihuahua, los apedreaban. Ahora sí, ya no estamos leprosos, vamos a pistear. ¿Cómo es? Vamos a hacer lo que antes no podíamos hacer. Pero hubo uno que sí regresó agradecido. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: dedíquense a la oración. Yo te pregunto, si tú no te estás dedicando a la oración, eres vulnerable a la persecución, al sufrimiento, a la maldad que Jesús dice que habría en los últimos tiempos. Si hay una época donde debemos orar más, es ahora. ¿Sí o no? Entonces, por eso dice: oren sin parar, oren sin cesar. La oración. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: todos los días golpeo mi cuerpo. No era literal, no era que se estuviera dando la autoflagelación ahí, no. Todos los días golpeo mi cuerpo y me pongo en servidumbre. Me voy a la obediencia a Cristo, doblo mis rodillas, no sea que yo, siendo ejemplo de muchos, sea descalificado. Entonces la perseverancia, la vida cristiana es de día a día, es de todos los días. No es nada más el domingo, ¿eh? El domingo es como cuando le avientas el turbo, ¿no? ¿Quién ha visto las películas de Rápidos y Furiosos? Le abran la llavecita del tanquecito del nitrógeno. ¿Qué es nitrógeno? ¿Qué es? Es nitrógeno. Traen una bomba ahí y no explota, nunca explota. Abren la llavecita del nitrógeno y ¡zum! ¿No? Y se va. Eso es lo que hace, pero ya trae un vuelo, ya trae una velocidad del vehículo. Nomás le abren la llavecita del nitrógeno y se da 500 por hora. En vez de ir 300 va a 500. Y es lo que hace el domingo. Es lo cuando vienes aquí el viernes a la oración. Es cuando vienes el domingo, tú ya ibas a 300 por hora. Tú vienes aquí, vas a ir a 500. No es porque. Y muchos cristianos llegan el domingo desinflados, ¿verdad? Ya como esas carcanchitas que llegaron a empujones, ¿verdad? Yo hace años tuve una carcanchita que hasta mi esposa la empujaba, ¿verdad? Llegaba a empujones al taller mecánico porque necesitaba combustible, bueno, nunca me ha dejado el carro por falta de combustible, ¿eh? Mi padre decía: eso es imperdonable. Por cualquier cosa se te puede quedar el carro, pero menos por combustible. Pues es una negligencia imperdonable. Ay, eso se lo debo a mi padre. Y si algún día me pasas, a lo mejor va a venir en la noche a jalarme las patas. Te dije. A veces escucho la voz de mi padre, créeme, la de los 12. Escucho la voz de papá arriba y la voz de mi papá terrenal. Cuando ya está titilando ahí la computadora: no traes gasolina, te quedan 35 kilómetros. Y escucho la voz de mi padre. ¿Cuántos escuchan la voz de papá el día de hoy? Hay que perseverar ¿en qué? En la oración. ¿Por qué no vienes el viernes? ¿Qué haces el viernes? Yo te pregunto, ¿qué haces los viernes a las 7, de 7 a 8?
¿Qué haces tú? Claro, estoy hablando de todos los días debemos orar, ¿eh? Ay, pastor, yo si oro, yo tengo una vida de oración. Vengo los viernes de 7 a 8. Ya toda la semana no oras. No, también vengo, y cuando aquí el domingo también hago la oración. No, todos los días es la oración, pero véngase a la oración los viernes a las 7. Y todos los días debes doblar tus rodillas. Póngase de pie, por favor. Yo quiero perseverar hasta el final. Yo quiero cruzar la meta. ¿Cuántos de ustedes quieren cruzar la meta? El que persevere, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Lo dice. El que persevere hasta el fin será salvo. Versículo, ponlo nuevamente, Gera. Es Mateo 24:13. No se nos olvide, iglesia. Pero el que se mantenga firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. El que persevere hasta el final, ¿ese qué? Será salvo. Entonces, acuérdate, tú debes de cruzar la línea, la meta. ¿Cuándo vamos a cruzar esa línea? Cuando el día de nuestra muerte o el día de el arrebatamiento. Una de las dos. Arrebatamiento o el día que Dios te arrebate como a Elías. Bueno, pero ¿y a quién más? A Enoc. No sé si son los dos casos registrados en la Biblia, que no vieron la muerte y Dios los arrebató. Normalmente Dios no hace eso, Normalmente la gente muere, nace y muere. Eso es lo normal. Entonces, cuando alguien muera, tú y yo vamos a rebasar la línea y tenemos que terminar perseverantes. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos dice, Señor, tu palabra que en los últimos tiempos habrá aumento de maldad, que habrá falsos profetas, que habrá hambres, que habrá calamidades, que habrá terremotos, que habrá gente traicionera que nos va a traicionar, que nos va a odiar. Habrá persecución. Y Padre, todo eso lo estamos viendo ya. Tantos falsos profetas que se han levantado. Tanta maldad, Señor, día a día nos sorprende, nos asusta. Tanta maldad, pero no solamente nos asusta, sino que también reta nuestra fe, reta nuestra perseverancia, de que debemos de ser constantes, debemos de ser perseverantes en la oración. Porque Padre, a través de la oración, a través de una búsqueda continua, constante, día a día, de noche y de día, en tiempo y a destiempo, en todo lugar, en todo tiempo, en oración, la oración en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, y yo oro por cada uno de tus hijos ahora, de los que están aquí, Padre, para que perseveren hasta el final. Que no mengue su fe, sino, Padre, que crezca la fe a pesar de las aflicciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, a pesar del aumento de la maldad. Padre, que la fe de cada uno de los que estamos aquí pueda perseverar hasta el final. Oramos, Padre, por aquellos que han abandonado la fe, aquellos que han abandonado la iglesia, aquellos que han dejado de congregarse. Porque, Padre, el dejar de congregarse es el primer síntoma del enfriamiento de la fe. Oramos por cada uno de ellos
Y oro, Señor, para que los que estemos aquí podamos correr bien hasta el final, podamos correr con ímpetu, con entusiasmo hasta el final, hasta el último día de nuestra existencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le guarde.